¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarles. Retrato del presente, recuerdo para el futuro. La fotografía es sensacional y para ello solo un especialista, Salvador Bonilla. ¿Cómo estás? Bien, bien, Mariloli, bien. Gracias por recibirme en tu estudio. No, hombre, el gusto es recibirlos a ustedes, sobre todo a ti. Y aquí están en su casa, ¿eh? Y te agradezco en verdad que tengan el tiempo de venir. Va a ser un café muy especial. Nos conocemos hace muchos años y ahora resulta que Salvador fue corresponsal de Televisa en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Sí. Pero vámonos todavía más atrás, más atrás. Eres de Zacapuastla. Sí, del 68 en Zacapuastla tuve ahí la fortuna. Oye, ¿qué año, dar lata a mijito? mis Pues papás. con razón, ahora entiendo, claro. El 68. Mucho se habla de eso, ¿no, Mariloli? De quienes no solo vivieron el 68 siendo jóvenes, Sí. sino quienes nacieron en el 68. Así que sí, pues soy de esa generación. Ya llegamos a Puebla, mi familia y mis papás que tuvieron la idea de salir, porque mis papás son de Huehuetla, todavía más abajo en la sierra. Y llegamos a Puebla en 1977, si mal no recuerdo. ¿Y qué te deja el cambio? Pues me deja muchas cosas, porque yo era el chico inquieto que en Zacapuastla jugaba yo solo tenis, contra la pared, con la pelota. O sea, frontón. Siempre el interés de los deportes y de la música. Y me representa un gran cambio porque, pues sí, tenía la aspiración de estudiar periodismo y sobre todo meterme al mundo de los deportes. En aquel tiempo, en los 70s, Mariloli, pues veíamos la televisión muy briseado, no teníamos la posibilidad de ver los deportes como los vemos ahora y siempre mi interés dije, bueno, pues qué bueno que ya estoy en Puebla porque creo que aquí podría desarrollar un poco el interés del periodismo, ¿no? ¿Por qué periodismo? ¿Tenías algún antecedente? No, fíjate que en la familia no. Había un familiar que fue fotógrafo, pero no nadie de la familia. Pero sí mi papá, desde muy pequeño, me llamaba a ver las noticias a las 2 de la tarde y sobre todo el noticiero de Jacobo en la noche, ¿no? Y desde muy pequeño sí tuve el interés de ya estar viendo las series mundiales, los Juegos Olímpicos, ya hacía los recortes, no sé si te acuerdas que en aquel tiempo se hacían fotoálbums, Desde luego. recortabas los periódicos y los juntabas, Sí, entonces sí. ya vi los Juegos Olímpicos de Montreal 76, Argentina 78. Y eso ya me motivó a que de alguna manera el interés se me agudizara. Y ya estando en Puebla, pues ya por ejemplo, me acuerdo que fue el Mundial Juvenil en 83, me parece, Sí. en Puebla. Sí. Y fui de los que me metí a saludar a Fernando Luengas. O sea, yo no, hoy sabemos te que colaste, teníamos que vil. estar, exacto, sabíamos que teníamos que estar acreditados. Pero no, aquí salí de la secundaria y jugaba México contra Japón, me parece, y dejé la escuela por ir a saludar a un comentarista y me metí y luego a los 15, 20 minutos me sacaron, pero bueno, yo ya traía el saludo de Fernando Luengas, que lo debes de recordar muy bien. Claro, o sea, a ti ese momento nadie te lo quita. Así es, que no debía haberme metido, pero bueno, el Mundial Juvenil cuando empezó no estaba con demasiada gente, pero pues no dejaba de ser un evento importante, ¿no? Desde luego. ¿Por qué el deporte? Pues yo creo que no puedo decir que soy un frustrado, pero sí me gustó mucho el tenis y el automovilismo, muchísimo. Creo que son de los deportes que más sigo, aunque laboralmente lo que he seguido más ha sido el deporte amateur y el fútbol, pero sí me hubiera gustado haber sido tenista. Me iba aquí a Ciudad Universitaria, cuando no es la Ciudad Universitaria de ahora. No, Teníamos bueno. que recorrer el campo, ¿recuerdas? Pasar San Manuel y luego recorrer toda la área Sí. que era muy sólida. Y pues sí, ahí traté un poco de ver si tenía yo la manera de poder ser un tenista, pero lo vi complicado. Sabía uno muy bien que había que empezar uno muy joven. Y ya después preferí mejor irme a la Ciudad de México y estudiar comunicación, ¿no? Pero sí me hubiera gustado a lo mejor, no sé, también el automovilismo me gustaba mucho. ¿Te gustó la carrera? Sí, fíjate que yo me fui a México en el 87, saqué la preparatoria aquí y no quise estudiar aquí comunicación porque me enteré, y debes de recordarlo, que abrió una escuela don Guillermo Pérez Verduzco y doña Ofelia Guilmain. Se llamaba Centro de Estudios Universitarios de Periodismo y Arte en Radio y Televisión, el PART.
Y cuando me enteré que era la primera licenciatura, porque ya había la carrera técnica, decidí definitivamente irme a estudiar para allá y fui la primera generación de esa escuela, donde de rectores estuvo Ricardo Rocha, claro. Francisco Fortuño, acabó Rolando Chávez siendo, y también, sobre todo, cuando llegué, don Rafael Solana en el área de cultura y de arte. Doña Ofelia Guilmán falleció posteriormente, pero en quien encabezó en la parte de arte, porque era una carrera donde te formabas no solo periodísticamente y en la comunicación, sino tenías materias también culturales, voz y foniatría, actuación, y lo dirigió también don Rafael Solana, el maestro Rafael Solana. Sí, era mucho más completo. Sí, sí, aunque iniciamos como toda carrera con algunas carencias, pero de ahí salieron gente de los medios de comunicación importantes, el Brody Rentería fue generación mía. Sí. Sí, hubo una muy buena camada de periodistas o de productores, porque también estudiabas producción. ¿Beto Murrieta no estuvo por ahí? No, Beto no. Beto, pues prácticamente ya estaba con Jacobo, ¿no? Pero sí, ya salí en 1990 y de inmediato ya pues me puse a trabajar, ¿no? O sea, ya prácticamente estudiaba y ya trabajaba. ¿Qué tenías muy claro? ¿Hacia dónde ibas? Pues realmente era los deportes. Platicaba con Daniel Rentería, que muchos años estuvo como jefe de deportes en Televisa, que teníamos la intención de soñar por ir a los Juegos, ¿no? A unos Juegos Olímpicos. Pero en mi caso sí consideré que había que empezar desde lo más elemental y tuve la oportunidad de que me invitara una persona que estuvo encargada de Televisa en la parte comercial, que fue Francisco Javier Camargo, Jr., y dirigía la revista Deporte Ilustrado en esos años, entre 88 y 90, y me fui para allá de asistente editorial, y ahí hacíamos publicaciones muy parecidas. Deporte Ilustrado era un poco semejante a lo que hacía Sports Illustrated en Estados Unidos. Y así, se hacían especiales, y ahí don Teodoro Cano nos colaboró. Uy, claro. Y otros periodistas de otras cadenas, como Pepe Espinosa, Fernando Schwartz, el Mago Septién, que hacíamos especiales de béisbol, y yo era asistente, luego pasé a coordinador editorial. Y luego don Antonio Aguilar de Arriba, que era el jefe de emisión de Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, crea una revista que se llama Esportiva y Viva Básquet, y me llama a colaborar, y ahí me involucro a las coberturas de eventos, porque él era el jefe de la delegación. ¿Cómo que te incluiste? ¿Como reportero o siempre con tu mejor compañera? No, todavía no hacía foto, fíjate. ¿No? No, realmente hacía periodismo. Notas, coberturas de entrevistas. En 1990 fueron los Juegos Centroamericanos en México. Sí. Ya fui de asistente de la delegación hacia el comité y ya teníamos la revista. Yo era también coordinador y jefe editorial de la revista. Entonces yo tenía que hacer todo, entre tomar un poco de fotos y reportear. Y ya después tuve la fortuna de que el ingeniero me dijera, ¿sabes qué, Salvador? Pues te vas a Juegos Panamericanos conmigo, que era en Cuba. Y ya se puede decir que ese fue mi primer evento, unos Juegos Panamericanos para hacerlo. Y ya después al año surge lo de Barcelona, ¿no? Ahí llegamos a Barcelona 92, que fue nuestro corresponsal. ¿Qué padres estuvieron esos Juegos Olímpicos? Sí, fue un evento grandioso. Si recuerdas, se hizo Expo Sevilla ese mismo año. Sí, claro. Se comentó mucho los calores impresionantes que había en Europa, de temperaturas de más de 50 grados. Pero venían los Juegos Olímpicos de una sinergia y de un letargo de complot desde Los Ángeles 84, Seúl 88 ya se mejoró, y ya Barcelona 92 creo que ya era la parte donde estaban los mejores atletas, y sobre todo Mariloli, que ya estaba el Dream Team. Fueron unos extraordinarios juegos. Sí, y a México, mí sí me gustó mucho, y sabes qué, que lucieron muchísimo por el baile, porque hicieron mucho flamenco, mucho también folclore español, muchas sevillanas. Entonces se conjuntó el colorido con lo deportivo y pues la historia, ¿no? Exacto, y pudieron concordar dos culturas que de alguna manera han formado la hispanidad, que vienen siendo todos los catalanes con los españoles.
finalmente se unificaron muchas cosas para que España brindara unos extraordinarios juegos. Exactamente, en ese tiempo muy bien entendidos el asunto, ¿no? Y sobre todo, Mariloli, que un Juan Antonio Samaranch, que era el presidente del Comité Olímpico, siendo español, supo dimensionar y unificar, y realmente eran unos juegos de mucha cordialidad. Y bueno, en cuanto a atletas, extraordinarios, se batieron muchísimos récords, y la delegación mexicana hizo, creo que, un buen papel. Y cuando nos tocó por ahí hacer algunos envíos, pues cuando el escenario pudo obtener una medalla en marcha. Ay, ese estuvo muy buena. Sí, y la marcha, qué difícil es. Sí, y una marcha que salió una prueba muy temprano, prácticamente en la madrugada casi de allá. Bueno, claro, a nuestras horas estar listos en la madrugada por la diferencia de horarios. Exacto. Y pues sí, fueron unos juegos realmente bonitos. Y en ese sentido pues, fue cuando enviaba algunas cosas para Televisa Puebla que ahí tuve el gusto de conocerte y empezar a trabajar en ese sentido. ¿La fotografía cuándo llega? Fíjate, no llegaba en ese momento. La fotografía llega porque cuando regreso se crea una agencia especializada de deportes. Y los fotógrafos oficiales del Comité Olímpico Internacional era una agencia inglesa que se llamaba Allsport. Y eran fotógrafos oficiales del Comité Olímpico Internacional, fotógrafos oficiales de los comités organizadores de los Juegos Olímpicos, de la FIFA, de la Champions. Eran prácticamente líderes de los principales eventos, eran fotógrafos oficiales. Y entonces David Lea, que formaba parte de Allsport, decide venir a México a formar Allsport México. Y como yo tenía que estar solicitando materiales para ilustrar Deporte Ilustrado o después las otras revistas, pues de pronto me dice, pues necesito un editor, y me convierto editor y gerente de relaciones públicas de la agencia. Perdón. Y ahora lo que tenemos que hacer es cubrir eventos con la intención de que tuviéramos el mayor registro de eventos que sucedían en México. Entonces, pues dice David, pues tú tienes que hacer toda la parte operativa y a seguir a Julio César Chávez y sus peleas, a seguir ciclos olímpicos. Sí. Y lo primero es que invitan a México a la Copa América en el 93. Claro. Vamos a hacer una pausa y de aquí nos vamos a enterar cuándo fue su primera fotografía y cuál. ¿A quién? ¿Será Julio César Chávez? Veremos. Una pausa.